en esta mañana, por bendecirnos, papá, por haber soplado aliento de vida, Señor, dentro de cada uno de nosotros, precioso Dios. Nada hemos hecho, Señor, para ser merecedores, papito Dios, de un día más, de una oportunidad más. Sin embargo, como dice la Biblia, Señor, como está escrito, tú eres el que eres, Señor, tú eres el yo soy, y todo se hace según tu voluntad, precioso Dios. Así que te damos gracias. Gracias, Señor, en esta mañana por el don de la vida que tú nos concedes. Amado Rey de los cielos, queremos poner, Señor, nuestra vida en tus manos hoy. Queremos darte gracias, Señor, porque a ti te ha placido, precioso Dios. A ti te ha placido, Señor, el que hoy estemos, Señor, delante de tu presencia. Que hoy estemos, Señor, sentados en el lugar, Señor, en el que nos encontramos en este momento, papá, y podamos recibir de tu hermosa palabra, Señor. Amado Rey de los cielos, en esta mañana queremos entregar todo lo que somos, Señor. Queremos entregar nuestro pensamiento y nuestros sentimientos delante de ti. Queremos rendir nuestra voluntad delante de ti, Señor, y decirte, papá, haz en mí tu voluntad, Señor. Permite, Señor, que hoy me sean revelados tus pensamientos, Señor, a través de tu palabra, y que yo pueda entenderlos, Señor, y que pueda tomar, Señor, esa palabra, esos pensamientos que vienen de ti, Señor, pueda traerlos a mi corazón, pueda traerlos a mi mente, Señor, guardarlos y ponerlos por obra, Señor, para que se haga conforme dice la Escritura, Señor. Que me vaya bien en todo lo que emprenda. Oh Señor Dios de los cielos, si tú lo dijiste, Señor, es plenamente posible. Y yo quiero hacer hoy la parte que me corresponde, Señor. Por esta razón, hoy me rindo delante de ti, Señor, y te digo que se haga tu voluntad, precioso Dios, tu voluntad sobre mi vida, Señor. Enséñame, Señor, cuáles son tus pensamientos. Permite que tu Santo Espíritu se derrame hoy sobre mi vida, Señor, para que sea Él el que traiga, papá, revelación, iluminación, discernimiento, Señor, acerca de lo que tú deseas sobre mí, Señor, para mí. Te doy gracias, amado Rey, porque por fe creo haberlo recibido ya, Señor, antes de haberlo escuchado. Gracias, Señor, en el nombre precioso de mi buen Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, mis hermanos, poder estar con ustedes una mañana más y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, en esta mañana yo quiero traerles un mensaje muy especial, un mensaje necesario para nuestra vida, aunque muchas veces ya lo hemos hablado, lo hemos predicado, pero es necesario que, de acuerdo a los tiempos, como vamos viviendo, como van transcurriendo, es necesario que nosotros volvamos a recordar estas cosas. No en vano está escrito en la palabra de Dios, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos conducirá a toda verdad. Y también dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, Él nos recordará las cosas que ya Jesucristo nos había enseñado. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros podamos recordar aquellas cosas que ya nos fueron enseñadas, que hoy en este tiempo nosotros podamos traerlas nuevamente a memoria. Justamente hoy, en tiempos que estamos cursando, estamos viviendo esta pandemia, ¿verdad? Estamos viviendo una crisis económica, estamos viviendo una crisis sanitaria, y cuando estas cosas empiezan a suceder a nuestro alrededor, a nosotros muchas veces se nos olvida lo que Dios dijo acerca de nosotros, se nos olvida las grandes promesas que están escritas dentro de la Biblia,
y empezamos nosotros a vivir por lo que vemos y no por lo que Dios había declarado acerca de nosotros. De allí que es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos recordar a quién le pertenecemos, que nosotros podamos recordar lo que la Escritura dice acerca de nosotros. Está escrito que aquel que esté en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y esta Escritura, esta palabra nos recuerda acerca de una nueva vida que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Que en la cruz algo grandioso sucedió, y después de 3 días algo mucho más grande todavía sucedió, ¿verdad? Saltamos a una nueva vida si estamos unidos a Cristo Jesús. Pero, ¿sabe? A pesar de que lo conocemos, a pesar de que ya lo sabemos de memoria, y quizá usted diga, chusa, pastor, usted me va a predicar algo que yo ya lo sé de memoria. Sí, pero aunque usted lo sabe de memoria, cuando pasamos tiempos como los que estamos viviendo ahora mismo, se nos va de la mente, se nos va del corazón, y empezamos a vivir, voy a cambiar la palabra, empezamos a sobrevivir. ¿Sabe cuántos cristianos están sobreviviendo en este tiempo? No están viviendo, están sobreviviendo. ¿Sabe por qué? Porque se nos olvidó la hermosa escritura de una nueva vida en Cristo. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero traerles un mensaje. Yo sé que este mensaje va a ser muy importante en su vida el día de hoy, porque es necesario que nosotros recordemos a quién le pertenecemos, en dónde está nuestra identidad, cómo es que nuestra identidad se formó y la importancia de nuestra identidad. Nueva vida en Cristo. La identidad nos hace saber quién realmente somos y las responsabilidades y derechos que nosotros tenemos. Así que el mensaje de hoy, es un nuevo ser y una nueva identidad. Un nuevo ser y una nueva identidad. El Señor dijo, si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es. Nos habla de un ser, un nuevo ser, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nueva identidad. Nos habla de un nuevo ser y una nueva identidad. ¿Sabe? Dios está interesado en nuestro ser. Dios está mucho más interesado en nuestro ser que en las cosas que nosotros hacemos. Igual hacemos muchas cosas para Él, pero a Dios le interesa más quiénes somos nosotros que lo que nosotros podemos hacer en su nombre y para beneficio de su nombre. Entonces, mis amados hermanos, nueva vida, la nueva vida en Cristo, un nuevo ser y una nueva identidad. Yo quiero que usted me acompañe, abra su Biblia en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6. Yo he tomado la Nueva Traducción Viviente para transmitir el mensaje el día de hoy. Dice la Escritura, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Mire qué hermosa esta palabra. Yo quiero que usted pueda entender un poquito lo que está diciendo esta palabra. Si usted se da cuenta, hay 3 palabras muy importantes aquí dentro de este texto, y vamos a mencionarlas ahora. Dice, pues nos levantó. Nos está hablando en tiempo pasado, levantó, ¿verdad? Dice, de los muertos junto con Cristo, y nos sentó con Él. Nos sentó también en tiempo pasado con Él en los lugares celestiales. Y luego dice, porque estamos, tiempo presente, unidos a Cristo Jesús. Miren lo que está diciendo esta escritura. Dice, si en el presente usted hoy, en el tiempo presente, está unido a Cristo Jesús, entonces dice lo que pasó, ¿no es cierto? Hace tiempo atrás, levantó, dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Cuando Jesús fue levantado de entre los muertos al tercer día, también fue levantado usted. Y luego dice, y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Cuando a Cristo Jesús se le entregó el señorío y Él se sentó a la diestra del Padre, fue sentado, le fue permitido sentarse a la diestra del Padre, también dice, y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Esa es nuestra nueva identidad, ese es nuestro ser. Pero la pregunta es, ¿cuántos
¿Cuántos han sido levantados? ¿Cuántos se sienten levantados con Cristo Jesús? ¿Y cuántos se sienten que están sentados en los lugares celestiales? ¿Cuántos sienten que en verdad lo que están viviendo es el beneficio del reino de Dios? Y es aquí donde el mensaje quiere centrarse. ¿Cuántos están recordando que fueron levantados entre los muertos con Cristo Jesús? ¿Y cuántos fueron llevados a vivir esa vida especial con Cristo Jesús? Recuerde lo que Jesús dijo: el enemigo vino a robar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué vino a hacer el enemigo? A matar, robar y destruir. ¿Sabe? Una de las cosas que el enemigo ha hecho desde el principio es robarnos la identidad. Siempre ha buscado robarnos la identidad. Lo hizo en el Edén, lo quiso hacer con Cristo Jesús, si en verdad eres el Hijo de Dios, y ahora lo hace con nosotros. ¿Sabe? A través de estas cosas, Él trata de robarnos la paz, robarnos la identidad, que nosotros no vivamos, sino que intentemos sobrevivir. Y entonces se nos olvida todas las promesas de Dios, se nos olvida lo hermoso del mensaje de Dios, lo que Dios ha declarado para nuestra vida, hace que perdamos la esperanza en aquellas promesas que Dios nos ha declarado y nosotros nos centremos en otras cosas que nada tienen que ver con nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Así que yo quiero que usted hoy aprenda acerca de la identidad y lo fundamental que es la identidad de hijo de Dios en usted. No porque usted diga, sí, yo sí sé que soy hijo de Dios, no. Ser hijo de Dios va más allá de una proclamación. Ser hijo de Dios es un sistema de vida, es un modelo de vida que nosotros debemos aprender a vivir y a disfrutar. El diccionario dice que la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Mire, son rasgos propios de una persona o grupo de personas. Dice que los caracterizan frente a las demás personas. Pregunta, ¿qué es lo que nosotros nos caracteriza? ¿Por qué nos conoce la gente? ¿Por qué nos conoce nuestra familia? ¿Por qué nos conocen nuestros amigos? ¿Qué será? ¿Por ser gruñones? ¿Por ser cascarrabias? ¿Por ser quejones? ¿O por ser personas de fe? Porque declaramos la palabra de Dios aún a pesar de la adversidad. ¿Por qué nos conoce nuestra familia? Porque estamos, uy, qué miedo el coronavirus. O porque estamos diciendo, mi identidad es en Cristo y hasta que yo no termine el propósito de mi vida, a mí ningún coronavirus me saca del juego. ¿Por qué nos conoce nuestra familia? ¿Por estar quejándonos y por ser miedosos del coronavirus? ¿O porque realmente somos personas de fe y sabemos cuál es nuestra identidad firme en Cristo Jesús? Mire, eso es lo que dice la identidad. Dice también que es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Dice, la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Usted ve por la calle y va contando a todos los jovencitos ahora de este tiempo. Y entonces ve al artista de moda y usted va a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 100, ¿verdad? En una cuadra. 100 jovencitos llevan el mismo peinado del artista de moda. Entonces, no son ellos mismos, son un dibujo de lo que a ellos les interesa, de lo que a ellos les impactó. Usted va por la calle y dice 1, 2, 3, 4, 5, igual. Visten el mismo pantalón del artista de moda. No lo que a ellos les gusta realmente, sino lo que quieren imitar. Están imitando a alguien que no son. No están viviendo la vida que les pertenece, que les corresponde. Están intentando vivir la vida de otra persona que les simpatiza, que le agrada, pero que no es usted. Entonces, mira lo que dice. Es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma. ¿Qué conciencia tiene usted de ser hijo de Dios? ¿Realmente está en su conciencia que usted es hijo de Dios? Pregunta, ¿cómo vive un hijo de Dios? ¿Cómo es que un hijo de Dios debe comportarse? Respuesta, lo tiene dentro de la Biblia, Cristo Jesús. ¿Cómo vivió Cristo Jesús? ¿Cómo hizo frente Cristo Jesús a los problemas? Yo no veo a Jesús llorando, lamentándose el que Dios le haya mandado a la tierra para que viva como un simple mortal, siendo Dios, y luego tenga que enfrentarse a un triste final en una cruz.
Yo no veo a Jesús llorando y lamentándose, cambiándose de ciudad, cambiándose de país para que perderse de vista de Dios y no sufrir lo que Dios le mandó a vivir a la tierra. No, yo veo a Jesús enseñando el evangelio, yo veo a Jesús predicando el evangelio, hablando de su Padre. Sí, aquel que me mandó para que yo haga una obra. ¿Y qué obra? Yo tengo que dar mi vida en la cruz para rescatar a muchos que se han perdido. Para esto es que me envió mi Padre y para esto vengo yo. Y esto es lo que yo voy a hacer porque esta es la voluntad de mi Padre. Y usted ve a Jesús llorando allí en el huerto de Getsemaní, no porque papá Dios le quitara ese cargo, no porque él le quitara la cruz de encima, sino porque él quería estar seguro de que esa era la voluntad de Dios, que el terminar en la cruz seguía siendo la voluntad de Dios, o si Dios había cambiado de parecer, había cambiado de pensamiento. Dios le dice que no, que esa es su voluntad y Jesucristo va hacia la cruz. Y él lo dice: nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. ¿Se da cuenta? Justamente lo que nos dice, la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Jesús vivió dentro, Jesús vivió en el dentro de la sociedad, ¿verdad? Jesús se codió con toda la sociedad. Jesús comió con políticos, comió con cobradores de impuestos, comió con ladrones, comió con enfermos, pero nunca se hizo enfermo, nunca se hizo político, nunca se hizo cobrador de impuestos, nunca se hizo a los demás. Al contrario, los demás se hicieron a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tenía muy cimentada su identidad. Y esto es lo que Él quiere hacer también con nosotros, que en nosotros también esté firme nuestra identidad. Usted ve a Jesús tentado por el diablo, y el diablo no perdía oportunidad de tentarle. Lo tentó allí cuando Jesús fue al desierto, fue impulsado, dice, por el Espíritu Santo, a ayunar en el desierto 40 días y 40 noches. Y allí se le presenta el diablo a tentarle. Y más adelante se presenta en la forma también de Pedro, ¿verdad? También tomó a Pedro para influenciar a Jesús y para quitarle del camino que Dios le había enviado, de la orden o de la comisión que Dios le había dado. Pero ahí estaba Jesús firme, él seguro de cuál es su identidad y de cuál es la obra que él venía a realizar. Y es así como Jesús quiere que nosotros también podamos vivir. Realmente así vamos a poder vivir la vida que Dios declaró para nosotros. No que busquemos imitar la vida de alguien más porque nos parece bonita. No, la nuestra vida es lo que Dios ideó para nosotros. Es lo mejor, es lo más hermoso. ¿Sabe? No hay nada mejor que ser uno mismo. No hay nada mejor que sentirse especial por lo que uno es. No por lo que uno lleva encima, no por lo que uno aparente ser, sino lo que realmente es. Uno se siente en paz con uno mismo. Yo soy esto, yo soy porque Dios me ha hecho así de esta manera. Yo soy esto o estoy cambiando porque Dios lo está haciendo en mi vida. Realmente es un gozo espectacular, es un gozo tremendo ser libre, sentirse libre porque Dios lo hizo libre. Eso es algo especial, mis amados hermanos. ¿Qué tiene la identidad que la hace ser tan importante en la vida de las personas? Fijémonos hasta dónde llega el poder de la identidad. Dice, la identidad es la fuerza y la fuerza y el poder de la identidad de una persona no tienen comparación. La palabra identidad viene del vocablo latín idem, que quiere decir ser idéntico o ser lo mismo. Jesús dice, ¿no es cierto?, sean imitadores de mí, no del mundo. ¿Verdad? Y en cierta forma nos está diciendo lo que me pasó a mí, les va a pasar a ustedes. ¿Se acuerda? Nos levantó de entre los muertos justo con Cristo Jesús y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Entonces está diciendo lo que me pasó a mí. Si ustedes toman la identidad de hijos de Dios, lo que me pasó a mí también les va a suceder a ustedes. Dice, la fuerza y el poder que tiene una identidad la podemos ver por medio del reflejada, ¿verdad? Para tener una idea, la vemos reflejada en el deporte, ¿no es cierto? La mayor parte de nosotros nos gusta una cierta actividad deportiva, una disciplina deportiva. A algunos les gusta el básquet, a otros la natación, otros el fútbol, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, hay un efecto que pasa con todas las personas.
independiente de la actividad deportiva, nos pasa lo mismo a los hinchas, ¿no es cierto? Ustedes ven, cuando el equipo de básquet, de fútbol, o ahora que está de moda el ciclismo, ¿verdad? Cuando Richard Carapaz gana una etapa, ¿qué hacemos? Toditos eufóricos, es que somos ecuatorianos, ¿verdad? Y le apoyamos ahí a nuestro equipo, le apoyamos al competidor de nuestro país, ¿verdad? Y él gana, ¿no es cierto? Y nosotros sentaditos frente a la tele viendo, ¿verdad? Y está ahí el ciclista sentado 4 o 5 horas dando pedales, ¿no es cierto? El pobre está sacado el aire, sacado el sucio, y nosotros estamos sacados del aire en nuestra televisión, ¿no es cierto? Sentaditos ahí en la silla, en el sofá, y cuando él gana, el deportista gana, nosotros también vivimos la victoria, ¿verdad? Estamos contentos, eufóricos. Pero cuando el ciclista pierde, o el equipo de fútbol, de básquet, de lo que sea, pierde, nosotros también nos sentimos tristes, ¿verdad? Como que nosotros hemos perdido. ¿Y qué hicimos nosotros? Nada, estábamos sentados frente a la televisión. Pero nos sentimos tan unidos al equipo, tan unidos a ese deportista, ¿verdad? Que vivimos con euforia la victoria. O también nos deprimimos por la derrota. Usted ha visto en países europeos, son tan fanáticos, ¿verdad? Que cuando el equipo pierde, terminan haciendo destrozos en las ciudades, rompen las vallas publicitarias, rompen hasta las estaciones de bus, las paradas de bus. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Cómo se sienten tan unidos? Eso es la identidad, ese es un rasgo de la identidad, estar unidos a. Por eso dice la Escritura, si alguno está en Cristo, si alguno está unido a Cristo, el texto de Efesios también nos dice, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces se da cuenta, estar unidos, esa unión, es un rasgo de la identidad. ¿Qué tan comprometido se siente usted con Cristo? ¿Qué tan unido se siente usted a Cristo? ¿Siente usted la misma responsabilidad que siente Cristo? ¿Siente usted lo mismo que siente Cristo? Esa pasión por las almas perdidas, esa pasión por mostrar el reino de Dios, esa pasión por llevar el evangelio. ¿Siente usted lo mismo? ¿Está unido usted a Cristo? Si usted siente esa pasión, usted tiene los rasgos de la identidad de hijo de Dios. Recuerde que Cristo Jesús es nuestra imagen. Cristo Jesús es la estatura que debemos alcanzar. Así que no podemos compararnos a nosotros mismos, con nosotros mismos o con alguien más, sino con Cristo Jesús, porque Él es la medida, el varón perfecto. Allá es a donde tenemos que mirarnos. No, yo era antes así y ahora soy así. No, eso no cuenta. Cristo Jesús, ¿qué tanto me estoy pareciendo? ¿Qué tan unido estoy a Cristo Jesús? Allí está la medida. De manera similar a lo que les hablaba acerca de esto de estar unidos a los equipos de fútbol, deportistas y todo esto, las Escrituras también nos hablan de una identidad. El apóstol Pablo nos dice cuán importante es que los lectores conozcan de la identidad de Cristo. Y también cuando Cristo ganó, nos dice, cuando Cristo ganó, también nosotros ganamos. Cuando usted está unido a Cristo Jesús, así como se siente unido a su equipo preferido, del deporte preferido que usted tenga, asimismo, cuando usted se siente unido a Cristo Jesús, la victoria de Cristo Jesús también es suya. Y usted va a disfrutar esa victoria y va a vivir esa victoria. Yo he visto, ¿verdad? Recuerdo cuando nuestro país clasificó por primera vez al Mundial. La gente llevaba semanas enteras vistiendo la camiseta de la selección de Ecuador. No se la sacaban ni para lavarla, para volvérsela a poner. Ahí estaba la camiseta, 2 días, 3 días, 4 días. No, es que estábamos orgullosos de ser ecuatorianos y de haber clasificado al Mundial. Así que no nos importaba qué olores estemos despidiendo ya de la camiseta que estaba sudado y puesto cuántos días. Estábamos orgullosos, ¿verdad? ¿Por qué? Es que había que sacar pecho. ¿Se da cuenta? Lo mismo dice Jesús que deberíamos hacer con Él. Así, la misma historia, ¿verdad? Sentirnos tan gozosos de esa victoria, vivir esa victoria, salir a la calle, disfrutar de esa victoria en Cristo Jesús, de haber resucitado juntamente con Él, de haber sido levantados entre los muertos. Dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Así que saber que Cristo Jesús fue levantado de entre los muertos y que por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros también fuimos perdonados y fuimos levantados cuando Él resucitó, y ahora también estamos sentados allí en los lugares celestiales. Eso debería ser motivo de gran gozo y de gran alegría. Pero aún así, yo veo en la calle, veo muchos cristianos que están ahora lamentándose.
Y no estoy viendo el gozo en sus rostros. Y no estoy viendo que estén unidos a Cristo Jesús en este pensamiento. Y que no estoy viendo la victoria de Cristo Jesús reflejada en sus rostros. Algo está pasando, algo no está funcionando. Quizás se nos olvidó todas estas cosas. Quizás se nos olvidó a quién le pertenecemos. Y se nos olvidó nuestra nueva identidad y el nuevo ser que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. De allí la importancia de la identidad. La identidad nos hace saber realmente quiénes somos y cuáles son nuestras responsabilidades y los derechos que nosotros tenemos. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire qué hermoso esto. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y mi pregunta es, ¿usted está sintiendo ese Espíritu? ¿Usted está sintiendo la necesidad de alabar a Dios? Mira lo que dice, y por cuanto sois hijos. Si usted tiene la identidad de hijo, si usted está firmado en la identidad de hijo, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Tremendo, ¿verdad? Muchos dicen, yo ya no siento la presencia de Dios. Y es como que sintiera a Dios muy lejano. Algo está pasando. Y no es que Dios se haya apartado de usted. No es que Dios le está probando y le está dejando solo para ver cuánto puede resistir. No. No es así, no funciona así. Quizá usted se está olvidando de quién es usted. Quizá usted está dejando de lado su identidad. La Escritura es muy clara, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que no me puedo sentir lejano de Dios o sentir lejano a Dios. Si yo tengo mi identidad bien afirmada, a pesar de toda circunstancia, hay una seguridad, hay una certeza. Dios envió al Espíritu de su Hijo. Dios envió al Santo Espíritu de Dios. Dice que está aquí conmigo. Dice el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero el diablo quiere robar nuestra identidad. El diablo sabe la importancia que tiene la identidad, que quiso robársela a Jesús, ¿verdad? Y se acuerda cómo retó a Jesús y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. El diablo quería tentar a Jesús con su identidad, quería que él perdiera la identidad, porque él sabe que la identidad nos da acceso a todo el reino. La identidad nos da acceso al reino de Dios. Cuando yo tengo mi identidad bien afirmada, yo puedo acceder a los secretos del reino de Dios. Yo puedo acceder a los tesoros del reino de Dios. Lo dice la Escritura. Pero cuando no está firmada mi identidad, yo puedo salir desnudo del reino de Dios, como le pasó a Adán. Tremendo, ¿verdad? ¿Se acuerda la historia de Adán? En el Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Miren lo que dice la Escritura. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Se acuerda? Adán estaba en el paraíso, estaba en ese pedacito del reino de Dios, aquí en la tierra. Y de repente viene Satanás y tentó a la mujer. Y le hizo una propuesta. Y la mujer accedió a esa propuesta. Y en acceder a esa propuesta, ella perdió su identidad, perdió su característica como hija de Dios y decidió ir por su propia voluntad. Y esto hizo que se perdiera su identidad. Y mire la condición ahora, cómo ellos se encuentran. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Wow, tremendo, ¿verdad? Se puede disfrutar de la identidad de ser hijo de Dios y disfrutar de los beneficios del reino de Dios, o salir desnudo con vergüenza de la presencia de Dios cuando uno no está firme en la identidad.
Y eso es lo que hoy Satanás está intentando hacer con los hijos de Dios, que no sepamos quiénes somos, para que no vivamos la vida que Cristo Jesús vino a traernos, sino que salgamos desnudos como Adán, avergonzados, ahí al mundo, allí donde tenemos que buscar sobrevivir y no vivir. Una cosa es sobrevivir y otra cosa es vivir, como dijo Cristo Jesús. Yo he venido para que ustedes tengan vida. No dijo para que sobrevivan. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. El enemigo nos quiere sacar desnudos a sobrevivir. Adán y Eva salieron del paraíso, salieron de la presencia de Dios a sobrevivir allí en la tierra, ¿verdad? Y las cosas se pusieron bastante difíciles. ¿Sabe? Hay muchos beneficios de ser un hijo de Dios. Hay muchos beneficios de tener la identidad de hijos de Dios. Cuando nosotros tomamos la conciencia de quiénes somos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, las promesas que Dios declaró para nuestra vida se alinean para comenzar a manifestarse. El Salmo 8, versículos 3 al 5 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos firmes, cuando nosotros tomamos la conciencia de quiénes somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Por medio de la fe. Tremendo, ¿no es cierto? Dios nos corona de su favor. Mire otro aspecto. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, 20 al 23, es hermoso esto que Dios está haciendo. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Tremendo, con la misma gloria de Jesús. Mira lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Con la misma gloria, ¿verdad? Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, dice, somos uno. Así que la misma gloria que estuvo en Cristo Jesús estará en nosotros cuando la identidad como hijos de Dios está firmada en nosotros. La misma gloria, ¿se da cuenta? Qué tremendo. Ahora puede entender la importancia de que usted sepa quién realmente es en Cristo Jesús. Se da cuenta lo valioso que es para Dios. Se da cuenta lo que significa realmente vivir el día a día en el reino de Dios y no fuera peleando por sobrevivir. Tremendo, ¿no? Pero mire, hay hijos que desperdician su identidad. Sí, hay hijos que desperdician su identidad. ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo? El hijo estaba en casa, sabía quién era su padre, pero él dijo: me quiero ir, ¿verdad? Él dijo: dame la herencia que me corresponde, yo me quiero ir a hacer mi voluntad. Y se fue, ¿verdad? El padre le dijo: bueno, hijo, toma, yo no te puedo retener. ¿Sabe? Papá Dios nos dice lo mismo: hijo, yo no puedo retenerte. Si tú quieres hacer tu voluntad, pues hazla, hijo, pero tienes que asumir las consecuencias. Allí estaba el hijo pródigo, salió y tuvo que asumir las consecuencias a tal punto que el hombre, dice, tuvo que, cuando ya lo malgastó todo, cuando ya se quedó sin nada, ¿se acuerdan? Lo típico de la vida, ¿no es cierto? Cuando estamos bien, todo está bien, los amigos están bien, están cercanos a uno, comemos bien, bebemos bien, disfrutamos bien, pero eso no dura para siempre. Y cuando eso se acaba, ya no hay la llamada de los amigos no le vienen a buscar, no, ¿saben lo que dicen los amigos? Ya no tienes lo mismo que tenías antes, ¿verdad? A mí me lo dijeron. Ya no tienes lo mismo que tenías antes, ¿verdad? Así que ya no, como que no perdemos el tiempo contigo. Y allí estaba el hijo pródigo, cuando ya malgastó todo, ya no tenía lo que tenía antes, tuvo que ir a trabajar dando de comer los cerdos. A tal punto, dice, que él anhelaba comer la comida de los cerdos. Ya no tenía nada que comer. Qué terrible, ¿verdad?
Un hijo que despreció su identidad. Estaba en la casa de papá, podía disfrutar de todos los beneficios de la casa de su padre, pero él dijo, no, yo quiero irme en mi voluntad, hacer mi propia voluntad. Y ahí estuvo, ahí terminó como terminó. Usted conoce la historia. Y también conocemos la historia, ¿verdad? Del otro hijo. El otro hijo, el hijo mayor, que estando en la casa de papá, también tenía la identidad distorsionada. El hombre vivía como jornalero. Qué terrible, ¿verdad? ¿Sabe? El hombre, siendo hijo del padre, siendo el primero, a él le correspondía, según la tradición judía, la tradición hebrea, a él le correspondía el doble por ser el primogénito. Así que ese hombre debía haber estado muy feliz y disfrutar de vivir en la casa de su padre, trabajar junto a su padre. Pero no, el hombre estaba viviendo como un jornalero. Y esto salta a relucir cuando él habla con su padre y está celoso de que su hermano ha llegado, y su padre hace fiesta porque su hermano regresó a casa. Y le dice, yo he estado aquí, yo he trabajado todo el tiempo, no te he fallado nunca, y por mí no has hecho nada, ni siquiera un cabrito me has dado para que yo pueda disfrutar con mis amigos. Pero si es el hijo, y él podía solamente pedirlo, y el papá le habría dado con todo pleno gusto. ¿Por qué? Porque el padre se sentía agradado de él. Sin embargo, él sentía que no era merecedor de esas cosas, ¿sabe? Y hay muchos hijos, muchos que conocen a su padre, conocen a Dios, pero tristemente viven como jornaleros. ¿Por qué le digo viven como jornaleros? Viven esclavizados de su trabajo. Y no le estoy diciendo que trabajar sea malo. Trabaje, es muy bueno, ¿sabe? Pero no se vuelve esclavo del trabajo. El trabajo es un medio para tener bendición, para que la bendición de Dios llegue a nuestra vida, para que la provisión llegue a nuestra vida. Pero no se olvide, es un medio, no se vuelve esclavo. Pero hay muchos que se vuelven esclavos del trabajo y se olvidan hasta de su propia familia por estar esclavizados al trabajo. ¿Sabe? Peor aún, su identidad está en el trabajo. Yo conozco personas que no pueden descansar. Y ya cuando han hecho todas las labores de toda la semana, tienen que estar haciendo algo más, porque si no es que, chusa, es que yo no me puedo estar quieto, dicen. Es que yo, si no estoy haciendo algo, no soy yo mismo. ¿Se da cuenta? La identidad está muy distorsionada. Viven del hacer. No viven, no han reconocido su propia vida. No le han dado interés a quiénes son realmente. Y entonces viven del hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Y esto es lo que le pasaba al hermano mayor. Mire, mis amados hermanos, es muy importante que en este tiempo nosotros podamos mantener firme nuestra identidad en Cristo Jesús. Recuerdo una historia y quiero terminar con esto ahora. Después de la Segunda Guerra Mundial, leí hace tiempo un documental, decía que muchos soldados japoneses se quedaron encerrados en cuevas y en partes de selva. Y entonces a ellos les entrenaron para que cuando el ejército enemigo los tomara cautivos, los tomara por prisioneros, ellos no confesaran nada de cómo estaba el ejército y de las estrategias de su ejército, ¿verdad? Y les enseñaron a negar la verdad, a negar la realidad. Entonces, cuando ya se hizo el pacto de paz y ya la guerra había terminado, entonces ya los ejércitos se replegaron, muchos soldados japoneses se quedaron metidos en cuevas y allí en las selvas, ¿no? Y entonces aviones del ejército contrario salieron con bocinas, con pancartas diciendo que la guerra había terminado, que los soldados que estaban allí internados en selvas y en cuevas saldrían, que el ejército contrario no iba a hacer nada contra ellos, ni iban a ser tomados cautivos. ¿Por qué? Porque la guerra había terminado. Pero sabe, muchos soldados permanecieron cautivos en su propio pensamiento durante 20 y 30 años, más también. Qué terrible, ¿verdad? Ellos negaron la realidad de que ya eran libres, que la guerra había terminado y que ellos podrían salir y podrían desarrollar una vida nueva. Pero ellos negaron esa realidad. Ellos dijeron, no podemos, nos entrenaron para negar esta verdad. Y no, nosotros seguimos en guerra. Y siguieron viviendo durante 20, 30 años más tarde, después de que la guerra había terminado, metidos en una cueva, metidos en la selva, porque negaban una realidad. ¿Sabe? La filosofía de este tiempo nos hace negar la realidad, nos hace negar la verdad de Cristo Jesús. Nos hace negar la verdad de lo que sucedió en la cruz. La filosofía de este tiempo nos dice, si tú trabajas,
Entonces tendrás para comer y tendrás para vestirte y tendrás para los lujos que quieras darte. Si no trabajas, no vas a tener nada. Solamente tú te puedes hacer libre a ti mismo. Nadie te podrá hacer libre. ¿Sabe? La filosofía de este tiempo nos ha enseñado a negar la verdad de Cristo Jesús y la verdad de la cruz. Y cada vez este mundo está yendo más hacia el abismo. ¿Por qué? Porque nos está pasando lo mismo que les pasó a esos soldados japoneses. Viviendo en cautiverio, viviendo en esclavitud, por negar la realidad de la cruz, por negar la verdad de la cruz, por negar una identidad que realmente tenemos en Cristo Jesús. El pensamiento es, la religión es el opio del pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Yo le digo en verdad, el enemigo ha inventado todas estas cosas porque sabe el poder, sabe la capacidad que tiene la identidad en la vida de una persona. Y por esa razón lo hizo en el paraíso, lo intentó con Cristo Jesús y lo intenta a diario con usted y conmigo. Pero nosotros, que conocemos la verdad del Señor, que está escrita a través de su palabra, confesemos siempre que Jesús es el Señor, que Cristo Jesús dio su vida en la cruz para que usted y yo seamos perdonados, que cuando Él resucitó al tercer día de la tumba, nosotros también resucitamos con Él y tenemos un lugar asignado allá en los lugares celestiales, así como Él está hoy en el lugar celestial. Mis amados hermanos, esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. No la pierda, no deje que las circunstancias que están a nuestro alrededor, lo que está pasando ahora mismo en todas las naciones del mundo, haga que se pierda de vista nuestra verdadera identidad. Dios nos llamó a vivir, no a sobrevivir. Recuerde su identidad en Cristo Jesús. Le invito a que usted pueda orar conmigo en esta mañana y podamos reconocer delante de Dios cuál es nuestra identidad. Padre eterno, Señor, yo quiero pedirte perdón, Señor, si en este tiempo he estado más interesado, Señor, en las cosas que pasan en el mundo, Señor. Si tal vez le he dado más interés, Señor, a lo que dicen las noticias, Señor, acerca de esta pandemia, acerca de la crisis sanitaria, acerca de la crisis económica, Señor, y también crisis política que vivimos, Señor, en nuestro país. Y quizá le he puesto mayor interés a estas cosas, Señor, más interés, Señor, a las cosas del mundo, a las necesidades del mundo, que a lo que me dice tu palabra que debo poner interés, Señor. Y cuando he puesto mayor interés en estas cosas, he perdido de vista, Señor, mi verdadera identidad, la identidad que tú me has dado en Cristo Jesús. Señor, yo te pido perdón por todas estas cosas y te pido ahora, Padre de los cielos, tú me puedas recibir, Señor, me puedas recibir en tus brazos. Amado Dios, la historia, Señor, que tú nos contaste acerca del Hijo pródigo que está escrita dentro de la Biblia, Señor, dice que cuando el Hijo pródigo, Él volvió en sí, Él reconsideró su pensamiento y dijo, volveré a la casa de mi padre. Cuando Él llegó a la casa de su padre, Él lo recibió con los brazos abiertos, Señor, y le devolvió su identidad. Así te pido tú puedas hacer conmigo, Señor, si en estos tiempos yo he estado, Señor, dándole mayor interés a las cosas que pasan en el mundo y quizás, Señor, amedrentado por la situación que he estado viviendo, he perdido mi identidad, Señor. Hoy quiero volver a tus brazos, papá. Hoy, Señor, decido volver a la casa de mi Padre. Hoy quiero volver al lado de mi Padre celestial. Y estoy seguro, Señor, que tú me estás esperando con los brazos abiertos, papá, para devolverme mi identidad como hijo de Dios. Te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias, precioso Dios, porque puedo sentir tu abrazo ahora en este preciso momento, Señor. Y puedo sentir como tú me limpias, papá. Me limpias de toda la inmundicia, Señor, que traje del mundo. Y me devuelves, papá, esa identidad en Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias te doy, Señor, por lo que haces en mi vida. Y has declarado que harás, papá. Está escrito en tu palabra. Y yo las conozco como promesas, Señor. Gracias te doy. En el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, como cada domingo lo hacemos, tenemos listo, preparado nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Queremos compartir con ustedes este momento especial y
Y también que ahí en el lugar donde usted está, usted pueda tomar su semilla, así como lo hacemos nosotros aquí, la pueda tomar en sus manos, la pueda poner en delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y podamos bendecir esa hermosa semilla. Usted puede traerlo aquí a casa para que nosotros podamos orar por ello. Puedo llevarlos donde la hermana tesorera también. Siempre que vamos a llevar estos sobres allá, estamos orando por los sobres que ustedes dejaron allá. Pero usted ahora mismo puede hacerlo con nosotros. Usted puede orar, levantar su mano sobre su semilla, su ofrenda, su diezmo y bendecirlo juntamente con nosotros. Padre eterno, Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, por la semilla que tú pones en nuestras manos. Gracias, Señor, por el trabajo, el medio por el cual tú has hecho, Señor, llegar esta bendición a nuestras manos. Papito Dios, hoy, Señor, delante de ti queremos declarar la palabra de bendición y de multiplicación a esta semilla que tú, Señor, has puesto en nuestras manos. Por fe nosotros hacemos, Señor, la parte humana, papá, pero reconocemos, Señor, que tú nos enseñas dentro de la Biblia, dentro de tu palabra, Señor, que cuando nosotros hacemos la parte humana, tú harás la parte sobrehumana, Señor. La multiplicación es sobrenatural, Señor. Solo tú puedes multiplicar, papá. Hoy nosotros creemos confiadamente, Señor, que esta semilla que hemos traído aquí, Señor, se ha de multiplicar al 30, al 70, al 100, al 1000 por uno, conforme a tu buena voluntad, que reconocemos es agradable y perfecta, Señor. Te damos gracias, amado Rey, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendecida la semilla, Señor, y con la fe de que se ha de multiplicar, papá, nosotros estamos muy agradecidos contigo en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué bueno, mis amados hermanos, haber compartido con ustedes un instante en la presencia de Dios. Les invitamos a que el día de mañana ustedes puedan volver a conectarse con nosotros a las 7 de la noche y podamos compartir otro tiempo hermoso, otro tiempo especial del compartir de la palabra de Dios y podamos presentarnos delante de Dios, podamos orar y adorar en la presencia de nuestro Padre. Mis amados hermanos, les amamos en el Señor. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Nuestras oraciones siempre porque Dios los bendiga abundantemente. Les amamos en el Señor. Un fuerte abrazo.